Muy bien, entonces el objetivo eh, del webinar o del seminario de hoy básicamente es que podamos comprender qué es el mapeo de procesos como tal y cómo lo podemos utilizar nosotros para mejorar nuestros procesos o nuestras organizaciones. Entonces, se ha hablado mucho de los mapas de proceso o de los diagramas de flujo. A veces los utilizamos de manera indistinta. Por ahí vemos que hay distintos tipos de diagramas, pero a veces nos cuesta decidir como cuál es el que yo debería de utilizar, cuál es el que mejor se acopla. Y pues la idea aquí es platicarle de dos contextos en los que se menciona muy frecuentemente esto de los mapas de proceso, enfocarnos en el de la mejora continua. Les voy a enseñar por ahí algunas herramientas para mapear procesos, de las más básicas, y pues también les voy a mostrar por ahí algunas imágenes de algunos trabajos que hemos realizado para que tengamos como un poquito más de claridad. Una cuestión es cuando nosotros leemos en un libro, que es hacer un mapa de procesos, nos explican toda la parte teórica, qué son los recursos, qué son las entradas, qué son las salidas, pero a veces detrás de eso hay cuestiones muy, muy importantes en las que, que no están plasmadas ahí. Entonces, al momento de que nosotros queremos hacer un mapa de procesos, se nos complica esa parte, ¿verdad? Entonces, sucede mucho como sucede con la estadística. En la estadística lo que nos enseñan es hacer las pruebas e interpretar los datos, pero está detrás de eso toda la parte de la recolección de los datos y de qué calidad de datos es. Entonces, es algo muy similar. Mi objetivo, pues básicamente es podérselos explicar o tratar de explicárselos y trasladárselos de una forma sencilla para que podamos tomarlo en cuenta y que hacer un mapeo de procesos sea una actividad relativamente fácil, porque al final no es que sean procesos sumamente complicados, sino debería de ser algo sencillo, más importante que las técnicas, que el software, que el material que utilicemos, es el enfoque que nosotros vayamos a tener para mapear los procesos. Entonces, Bernabé me hizo el favor ahí de presentarme, entonces creo que esto nos lo vamos a ahorrar. Básicamente vamos a tocar tres o cuatro puntos concretos. El primero, pues, ¿qué es un mapa de procesos en un contexto de mejora continua? Antes de esto vamos a definir así muy sencillamente qué es un proceso y cuál es el otro contexto en el que los encontramos muy, muy frecuentemente y que podamos hacer nosotros una diferenciación entre estos dos, ¿verdad? Las principales herramientas, vamos a ver aquí que están los diagramas de flujo de funciones cruzadas, tenemos identificación de variables, tenemos el diagrama CIPOC, tenemos ya los mapas de proceso como tal, que es como la combinación de todo esto, y es lo que vamos a estar platicando. ¿Cómo hacer un mapa de proceso? Se los voy a explicar de una forma cómo me ha funcionado en la práctica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quiero trasladar. Y luego, pues, básicamente las recomendaciones, que esto es, ahora que ya sabemos eh, o ya tenemos mapeado un proceso, ¿qué más podemos hacer a partir de esto? ¿Verdad? El mapeo del proceso nos va a dar únicamente información, pero pues lo importante es que nosotros realicemos planes de acción o planes de mejora, ¿verdad? Para eliminar todos esos problemas que encontramos en el mapeo de procesos. Entonces, eh, un proceso en términos sencillos, pues es el conjunto de recursos y actividades que siempre están relacionadas entre sí, que además de esto se realizan de forma repetitiva y de forma sistemática, ¿verdad? Es decir, con una secuencia específica, en las cuales nosotros vamos a transformar las entradas del proceso. Si lo viéramos desde un punto de vista de manufactura, podemos hablar de todos los recursos que necesitamos, materias primas, personal, máquinas, etcétera. Y cómo estas, a partir de esa serie de actividades, se convierten en resultados o en salidas. Entonces, aquí podríamos estar hablando del producto, podemos estar hablando también de los defectuosos, podemos estar hablando de los costos de producción, en fin, que pudiéramos tener distintos tipos de resultados. Yo cuando hago mapeo de procesos me enfoco mucho en dejar en claro que los únicos resultados del proceso o las Y no se centran únicamente en los productos o los servicios como tal, ¿sí? Sino también
en los costos, en la calidad, en los tiempos de entrega, a veces indicadores de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, eso es un proceso. Serie de actividades que son estas que vemos acá, que transforman entradas que pudieran ser materias primas, en el caso de manufactura, para convertirlas en un bien material, o sea, en un producto que tiene más valor que las materias primas o que las materias primas en otro estado o que las materias primas separadas. Y en un caso de servicios, pudiera ser información que nosotros transformamos a través de un proceso y lo convertimos en un resultado. Pensemos, por ejemplo, en la solicitud de una tarjeta de crédito o la solicitud de un crédito bancario. Todo lo que ingresa es información, se realiza una serie de actividades, solicitudes, etcétera, y el resultado de esto pues, es desembolsarle al cliente el préstamo, o también otro resultado puede ser decirle al cliente que no aplica y por lo tanto no hacer el desembolso. Entonces, es un pensamiento en procesos el que debemos de adoptar. Es decir, todo lo podemos ver como si fuera un proceso, y si nosotros nos gusta mucho, por supuesto, por ser ingenieros, la parte de términos matemáticos, podemos decir también que es un resultado que se tiene a través o que está en función de las variables X que están interactuando en todas esas actividades del proceso, ¿verdad? Entonces, no vamos a leer toda la diapositiva, no vamos a buscar hacer definiciones muy teóricas, sino a entender más bien los términos para poder interpretarlos. Yo creo, o al menos desde mi punto de vista y desde mi percepción, una de las formas más comunes en las que nosotros vemos los mapas de procesos es en un contexto de una organización que está implementando un sistema de gestión de calidad ISO 9001 o de repente ISO 22000, de repente FSC 22000 o algún otro similar. Entonces, estos mapas o los que se denominan mapas de procesos realmente no se enfocan en las actividades del proceso como tal, sino se centran también en otras cuestiones u otros aspectos que pueden ser externos. Por ejemplo, todo lo de soporte o que no es parte del proceso como tal, pero que tiene cierto involucramiento o tiene cierto impacto en el mismo. Podemos ver aquí los procesos estratégicos. Incluso aquí tenemos procesos de diseño y esta partecita de acá, que solo es una serie de bloques, pues es básicamente el proceso. En términos prácticos o en términos de mejora de procesos o en términos de mejora continua, eh, obviamente este es mi enfoque porque me dedico a esto, consultorías de mejora continua, productividad, consultorías Lean, implementación de proyectos Lean Six Sigma, certificaciones, etcétera. Dentro de este contexto, yo a esto le puedo llamar un mapa de procesos nivel 1. Es decir, en términos muy generales, entre unos 5, 8, 10, 12 bloques, si es muy grande el proceso, de repente en 20, en el cual podamos tener un vistazo claro de cuáles son los pasos del proceso y cómo estos interactúan entre sí. Pero desde este punto de vista, solo vemos aquí un bloque totalmente, una serie de bloques totalmente planos que probablemente no nos dan mucha información sobre la interacción. Esto lo tomé de un libro que es un libro que sirve como guía para poder implementar un sistema de gestión ISO 9001, un sistema de gestión de calidad, y vemos que la forma es muy similar. Esto que tenemos aquí entre los puntitos, si se dan cuenta, básicamente aquí es donde se realiza el proceso, que en este ejemplo sencillo, pues podríamos hablar de la realización de una pizza. Pero si se dan cuenta, en este tipo de mapa de procesos, ahí mismo le dije donde dice figura 4.10 mapa de procesos, ahí nos está hablando, o sea, nos está refiriendo al mapa de procesos, pero va más allá que el proceso como tal, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los procesos directivos, de los procesos centrales, de los procesos de apoyo, los requerimientos del cliente y la satisfacción o la entrega de estos productos al cliente. Entonces, muchas personas cuando hablan de mapa de procesos, probablemente a esas personas se les viene esto en mente, o porque trabajamos en una empresa que implementa ISO 9001, o porque hemos trabajado en una empresa, o porque es lo único que con lo que hemos tenido contacto, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de mejora continua en este contexto, que si bien tiene relación con ISO 9001, tal vez desde el punto de vista en que
puede ayudar al sistema de gestión a ser más eficiente. Tiene cierto, digamos, como involucramiento, pero tiene otro enfoque. Yo creo que las empresas de hoy en día, lo mínimo que deberían de tener implementado es una ISO 9001, que es como un nivel básico que asegura hasta cierto punto la calidad de los procesos, la calidad de los productos, o que con eso podemos asegurar que se cumple una serie de procesos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay algo que va un poco más allá, que es realmente los resultados que yo espero de la empresa, la productividad que yo necesito de la empresa, los costos de producción de la empresa, los costos de mantenimiento. Esto también es una parte súper importante. Creo que no es ningún secreto decirle a ustedes que la parte principal de las empresas es generar rentabilidad, ¿sí? Es hacer crecer el patrimonio, ser rentables, podrán utilizar muchos términos, pero en términos sencillos es generar ganancias, ¿verdad? Entonces, no podemos descuidar también eso. Y por otro lado, hay otra cuestión muy importante, que las ganancias se van a generar cuando los productos y los servicios que nosotros estemos brindando a nuestros clientes sean de la calidad en la que ellos lo esperan, ¿verdad? Entonces, hay una relación muy importante por ahí. En un contexto de mejora continua, un mapa de procesos difiere un poco de este anterior, y un mapa de procesos es básicamente poder hacer un mapa de todas las actividades que suceden dentro de un límite, dentro de la empresa, porque los mapas de procesos los debemos de delimitar, ¿sí? Y dentro de estos límites, cómo esas actividades interactúan y poder encontrar ahí, en esas interacciones, problemas. ¿Y qué tipo de problemas vamos a encontrar ahí? Costos elevados. Podemos encontrar también, identificar en cuáles de esas actividades de todo el proceso vamos a encontrar defectos, vamos a encontrar problemas, vamos a tener ciertos tiempos que puede ser que estén siendo más extensos de lo que nosotros deberíamos de esperar. Los tiempos de configuración o los tiempos de cambio, ¿verdad? Cambio de moldes, cambio de productos, etcétera. Estos mapas también nos ayudan a identificar, por ejemplo, dónde tenemos inventario en proceso, que es el famoso WIP, que es Work in Progress o trabajo en proceso, que es todo aquel producto que ya no es materia prima, pero tampoco es producto terminado. Entonces, nos ayuda también a identificar todos esos problemas. ¿Qué tipos de efectos pueden ocurrir o en dónde pueden ocurrir esos defectos? ¿Sí? ¿Qué probabilidad incluso hay para de que los defectos puedan ocurrir? O sea, el nombre viene básicamente de la acción de tener un mapa claro o de nuestro proceso, es decir, conocer todas las actividades que suceden dentro de ese límite, cómo interactúan y básicamente dónde vamos a encontrar esos problemas, ¿verdad? Nos sirve muchísimo en términos prácticos para encontrar defectos, para encontrar actividades que me generan valor, o mejor dicho, que para el cliente generan valor y las que no. Nos ayudan a identificar también los 7 desperdicios Lean, ¿sí? Y pues cualquier otro tipo de error. Este mapita que tienen acá, que ya lo vamos a ver un poquito más detallado, todos estos símbolos que tienen de diferente color, es en donde identificamos nosotros que se pueden producir y que de hecho se están produciendo cierto tipo de defectos. Entonces, en este caso, nosotros nos enfocamos en este mapa en específico que están viendo, en poder identificar en dónde se encuentran defectos y qué tipo de defectos hay. En este caso, nosotros los categorizamos en 3 tipos de defectos. Sí, obviamente esto está por ahí codificado, mal acomodado, producto en el sello, producto con exceso de grasa, y producto también que pudiera ser por un etiquetado incorrecto, etc. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a mapear los procesos? Creo que ya hablamos un poquito de esto, para visualizarlos, para poder entenderlos muy fácil. Si se dan cuenta, este mapa que vemos acá es distinto de este mapa que tenemos acá. ¿Sí? Algunos pueden ser más sencillos, otros pueden ser más complejos. ¿De qué va a depender eso? De qué tanta información logremos obtener con este mapa
o logremos obtener con este mapa. Es decir, no hay como un tipo de diagrama específico que nosotros deberíamos de hacer primero y otro después, y después ver esto, después ver defectuosos, después ver costos, sino que realmente nos tenemos que guiar por lo que nosotros necesitamos conocer del proceso. Yo siempre, cuando hacemos mapas de procesos, siempre les digo que vamos a detallar el proceso hasta el nivel que sea necesario para poder entenderlo. Es decir, si yo hago un proceso bastante sencillo y con eso entendemos cómo funciona, pues va a ser suficiente. ¿Sí? Pero si nosotros queremos saber tiempos, entonces vamos a empezar a medir tiempos y le vamos a empezar a colocar toda esa información en esos puntos importantes. Si yo quiero saber qué actividades no me generan valor, las empiezo a identificar y las empiezo a marcar. Entonces, no es que yo tenga que hacer un diagrama, un mapa de procesos para identificar defectos, no es que yo lo tenga que hacer para identificar tiempos, no es que lo tenga que hacer para medir los niveles de productividad, si a mí no me sirve esa información. Entonces, vamos, esa es la parte muy, muy importante de los mapas de procesos, que la información que van a tener va a ser la que nosotros deseamos conocer en este proceso. Entonces, podemos visualizarlo, describirlo, para explicarle a otras personas cómo funcionan esos procesos. Utilizamos nosotros, le podemos llamar pictogramas, le podemos llamar símbolos, flechas, o algún otro que sea similar. De hecho, hay ya una serie de estos que están básicamente como normalizados o estandarizados. Si ustedes, por ejemplo, vamos a ver si recuerdo específicamente en dónde encontrarlo en Microsoft Word. Es muy difícil que hagamos diagramas de proceso con esta herramienta porque sí se vuelve un poquito complejo. Pero donde ustedes, si ustedes se van a Word donde dice insertar formas, eso también lo tiene Excel, también lo tiene los documentos de Google. Van a encontrar aquí muchas formas básicas, van a encontrar flechas y vean que acá están los pictogramas que se pueden utilizar para los diagramas de flujo de procesos. Por ahí hay algunos otros que son para flujo de información, que son específicos para cierto tipo de actividades, los eléctricos, en fin, que hay alguna otra serie de diagramas que están normalizados y estandarizados, pero esos tienen usos muy, muy específicos. Entonces, ustedes aquí pueden ver que nos dice un proceso alternativo, esta es una toma de decisiones, este puede ser un subproceso, por aquí tenemos los conectores de página, por aquí este es los retrasos o los delays. Entonces, aquí ustedes pueden guiarse con estos que utilicemos, es suficiente. Ustedes pueden encontrar muchísimos, muchísimos, dependiendo el programa que estén utilizando, dependiendo cómo nos lo enseñaron, dependiendo de la aplicación que utilicemos o el enfoque que utilicemos. Pero estos son los símbolos básicos. Las actividades van dentro de un rectángulo. Las esperas van en una especie de D, que puede significar delay o retraso. Estas flechas quieren decir, estas gruesas quieren decir que esto se transportó en un medio de transporte específico, es decir, algo que tiene ruedas, se transportó en canastas, en bandas transportadoras, etc. Y estas flechas delgadas lo que nos dice son las interacciones que tienen esas actividades de los procesos. Entonces, cuando queremos crear un proceso nuevo o diseñar un nuevo proceso también, realmente sirven mucho para tener un buen nivel de entendimiento del proceso. Pero ahí yo he identificado dos situaciones en particular. Una es que nos va a funcionar cuando la persona esté hasta cierto punto familiarizada con los procesos, es decir, que alguien que trabaje en la empresa, que trabaje en el área, y la otra es para que alguien que de repente no trabaja en la empresa, no está en esa área, pueda entenderlo si alguien se lo explica de una forma rápida. Si se dan cuenta, no tienen muchos textos. Yo recomiendo unas 3 palabras en cada uno de los bloques. No se trata de escribir lo que está ahí, porque se vuelve más complejo. Entonces, debe de ser algo bastante gráfico. ¿Qué herramientas tenemos para hacer mapeo de procesos? Los diagramas de flujo tradicionales, que son verticales de arriba hacia abajo.
en algunas ocasiones del lado derecho ponen información en la descripción. A veces del lado izquierdo ponen las entradas del proceso o los subprocesos. Esto se ve mucho en los sistemas de gestión. Tenemos los mapas de proceso, que son básicamente la integración de varias de estas herramientas, pero mapas de proceso los podemos encontrar más algo como con esta forma o como la anterior que habíamos visto con esta forma. ¿Sí? Entonces, es como la combinación de varias herramientas. Los diagramas de flujo de funciones cruzadas. Estos se denominan así porque tienen carriles. Este tiene carriles horizontales. Pueden tener carriles horizontales y verticales. Estos se utilizan mucho en los procesos administrativos porque interactúan muchas áreas o porque no es fácilmente conocer en qué momento nos pasamos a otra fase del proceso. Entonces, si ustedes tienen un proceso administrativo que es un poco complejo, un diagrama de funciones cruzadas les puede servir. Pueden colocar, por ejemplo, aquí las fases del proceso o la pueden colocar de forma vertical. En cuestión que en un eje pueden colocar las fases del proceso y en el otro pueden colocar los responsables del proceso o los departamentos de la empresa responsables del proceso. Entonces, diagramas de flujo de funciones cruzadas, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando se nos vuelve un poquito complejo. Y si nos funciona con este tipo de diagramas, pues deberíamos de utilizarlo. La clave en todo esto, lo bueno de todo esto, gracias Abel, lo bueno de todo esto es que, o de estos diagramas es que nos dan muchísima información, nos ayudan como a organizarla, como a tenerla clara, los pasos, las fases, y pues nos van a facilitar el entender. Es básicamente como decir, vamos a tener un mejor orden. Tenemos los diagramas tipo que nos pueden servir para poder comprender qué otras interacciones tiene el proceso más allá de esos límites que hemos demarcado. SIPOC significa suppliers, que son proveedores, inputs, que son entradas, P, que son las actividades del proceso, O, que son outputs o salidas o resultados del proceso, y la C, que son customers o clients, que es a quien le entregamos nosotros ese producto o servicio. También tenemos algún tipo de herramientas para identificar variables, que estas no son tan gráficas, sino son un poco más como de análisis. Este diagrama que ven acá es el diagrama de flujo, digamos que de forma clásica. Este yo lo he utilizado para sistemas de gestión de calidad. Este que está aquí en particular, eh, lo tomé yo de uno que realizamos hace algún tiempo. Si se dan cuenta, pues es un poquito extenso. Vean, acá tenemos las entradas o subprocesos, los procesos y las salidas del proceso. Esto me sirvió para hacer un plan HACCP, un análisis HACCP y un plan HACCP en una industria de alimentos. Entonces, este sí fue como súper detallado, porque este me sirve para poder identificar todos los posibles puntos de contaminación. Entonces, aquí me tengo que ir sobre todo el flujo que van recorriendo las materias primas hasta convertirse en un producto terminado. Entonces, vean que este fueron, ahí vamos a ver la fotografía, creo que unas 12 o 18 o 24 hojas que pegamos para poder hacer este diagrama de flujo. Pero pues, si queremos entender el proceso a partir de esto, definitivamente no lo vamos a hacer. Entonces, por eso les decía, hay distintos enfoques. En algunos casos, lo que hacen es que en este lado derecho describen con texto qué pasa en esta fase del proceso. Vean que aquí está dividido por distintas fases cada uno. Y este, pues al final es hasta cierto punto, un diagrama de funciones cruzadas, porque aquí hasta con colores yo identifico qué es qué. Entonces, en algunos casos para esto nos pueden servir los diagramas de flujo como tal. Recuerden, esos son básicamente de forma vertical. Aquí está la fotografía de ese diagrama. Y aquí se logra ver, aquí hay una hoja que llega hasta acá. Aquí hay otra hoja. Aquí hay otra hoja. Entonces tenemos 3 por 1, 2, 3, 4 por 5. Vean que por aquí podemos ver un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5 hojas. 6 o 7 hojas a lo vertical. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo lo colocamos en una mesa. Esta es una mesa grandísima, como para 12 personas. Obviamente aquí está a lo ancho, no está a lo largo, pero es una mesa bastante ancha. Aquí está el resumen de la primera versión que hicimos.
Pero este tiene otro enfoque. Sin embargo, pues nos puede ayudar para hacer nuestro mapeo de proceso. Este es el diagrama de flujo de funciones cruzadas. Este es para una empresa que realiza en dos funciones. Es un servicio porque venden un producto como tal y a ese producto también lo pueden trabajar. Entonces puede ser servicio más manufactura. Entonces, para ir entendiendo todas esas interacciones, vean que dice sí, no, se va para acá, si no cotizamos, si acepta, se va para acá, realizar pago, emitir factura, recibe, y luego de recibir factura se va para acá, a la parte de digitación, luego a la manufactura, y entonces hay como muchas interacciones. El diagrama de flujo de funciones cruzadas nos puede ayudar para, para ponerle un poco más de orden a ese mapa de proceso. Pero entonces, este ya no es vertical. Incluso, como les decía, este puede tener carriles horizontales y verticales. Aquí tenemos horizontales y aquí tenemos verticales, ¿sí? Entonces, aquí está la fase del proceso y pues aquí es como va interactuando con, cada actividad con estas fases del proceso, con estas áreas. Aquí más bien, más que fases son, por ejemplo, esto todo lo que hace el cliente, esto lo hace el asesor, esto lo hace el licitador, y esto lo hacen ya en el departamento de manufactura, más bien qué área es la que está realizando las actividades. Diagrama SIPOC es un mapa a alto nivel donde nosotros no solo nos enfocamos en el proceso, este puede servir de complemento. Es decir, hacemos este mapa de proceso y luego todas estas actividades las convertimos en bloques más sencillos porque esto ya lo conocemos, entonces no hay necesidad de volverlo a detallar acá. Entonces podemos empezar a relacionar todas las entradas del proceso, todas las salidas del proceso. ¿A quién le entregamos las salidas? Y quiénes son los que nos van a proveer cada una de esas entradas del proceso. Este que ven acá es un diagrama SIPOC de ejemplo propuesto por la Asociación Americana de la Calidad. Y pues aquí pueden ver, esto es el proceso, estos son los resultados, estos son los clientes. Incluso aquí nos menciona los requerimientos de los clientes. ¿Sí? Y pues a los clientes es a quienes hay que entregarles estos productos. Entonces, luego de este lado tenemos las entradas que requerimos para este proceso y quienes nos están proveyendo esas entradas. Este tiene su orden específico, es decir, primero proceso, luego salidas, luego clientes, luego entradas, luego proveedores y por último me puedo enfocar en los requerimientos de las entradas y de las salidas. Estas son algunas fotografías de algunos SIPOC que hemos realizado. Si se dan cuenta, aquí empezamos a ver que ahorita se los voy a mencionar un poquito de detalle un poquito más adelante, pero no necesitamos hacer algo súper complejo. Necesitamos únicamente lápiz, papel o marcadores, post-it. Este que está acá fue realizado en una empresa, en un call center, lo realizamos. Este vidrio es de unas oficinas, es de ese vidrio como empañado, el que no se puede ver del otro lado. Entonces, ahí realizamos todos los mapas de procesos, realizamos análisis causa-raíz, este obviamente es solo el SIPOC, y este que está acá incluso es el primer mapa del proceso que realizaron. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros no necesitamos por fuerza, vamos a ver por aquí, bien, esto lo podemos ver nosotros, lo que quiero decirle con esto, perdón, es que es bien fácil realizar diagramas de flujo de procesos, diagramas SIPO, y deben de ser actividades en equipos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir entendiendo. Ya hasta el final, ahí lo vamos a ver en unas diapositivas, es cuando nosotros deberíamos de ya pasarlo en algo digital que pudiera ser un poco más estético o un poco más atractivo para poder enseñar. Este de aquí es un diagrama SIPOC que realizamos, este ya está digitalizado en Excel, o sea, nuevamente no necesitamos nada sofisticado, podemos hacerlo en Excel, podemos hacer Minitab Workspace, creo que ese es bastante caro el programa, pero está la opción. Podemos utilizar Lucidchart, podemos utilizar Miro, ¿verdad? Que tienen versiones gratuitas y que pues ahí los podríamos trabajar tranquilamente. Entonces, si se dan cuenta aquí donde está la P del proceso, yo no tengo nada porque ese diagrama ya lo hicimos, entonces yo aquí no necesito detallar.
Y el proceso pues fue el que vimos anteriormente, el que tenía todos esas como estallidos de 3 colores diferentes. Esta otra herramienta también nos sirve, esta es la versión general de todo el proceso. Aquí es todas las entradas y aquí es todas las salidas, eso es a nivel macro, para que nosotros vayamos entendiendo cómo se están relacionando con el proceso ciertas entradas y ciertas salidas. Después de esto, si queremos, nos vamos al CIPOC, si queremos, después de esto, nos vamos a un mapa más detallado, etcétera, etcétera. Entonces, luego tenemos aquí esto que ya es construcción de un mapa de procesos, ya sea utilicemos un diagrama de flujo o no, que es poco probable. Diagrama de flujo, yo más creería que es enfocado para cuestiones más específicas o mucho más detalladas, pero no nos va a facilitar el entender toda la interacción de un proceso. Eso es segurísimo. Entonces, en este de acá, este diagrama yo puedo complementarlo o puedo ayudarme del CIPOC o puedo convertirlo incluso en un diagrama de flujo de funciones cruzadas. Este proyecto es para la reducción de defectos. Este mapa de acá es el mapa a nivel general, es decir, todo lo que hace la empresa. Utilizando la simbología, yo los hago siempre horizontales de izquierda a derecha. Cuando ya no me cabe en la hoja, le coloco un conector. Es decir, ya no me cabe más, le coloco este conector y sigo abajo. Entonces termino este conector nuevamente y lo conecto con el resto del proceso. Entonces, esto es cuando son demasiado grandes los procesos. Incluso vean que esto está remarcado porque lo que queremos mejorar de este proceso, después de haberlo mapeado todo, después de hacer lluvia de ideas, después de entenderlo, nos dimos cuenta que el problema que queremos resolver está entre estas actividades. ¿Sí? Entonces, allá podemos delimitar un proyecto de mejora. Podemos decir, vamos a mejorar del proceso macro, el proceso que abarca desde esta etapa hasta esta etapa de acá, ¿sí? O hasta justo antes de entregar con esta etapa de acá. Entonces, esto también ya entrando un poco a las utilidades del mapa de procesos. Ya lo entendimos, ya sabemos cómo funciona. Y ahora nosotros queremos empezar a realizar mejoras. Queremos identificar en dónde vamos a encontrar esos problemas. Entonces, de este proceso nivel macro, que es el que yo le llamo nivel 1, todo lo que hace la empresa, yo me enfoco en lo que me interesa mejorar, que sería este, que le podríamos denominar, o yo lo denomino de esa forma, mapa del proceso nivel 2. Y esto que está aquí en el recuadro, yo lo puedo convertir en esto. Vean que aquí lo detallé un poco más. De repente, yo aquí pude haberme obviado el uso de los carriles, porque son solo 3 fases y es fácil de comprenderlo. Pero me sirvió en su momento para construir el mapa del proceso. Los mapas del proceso no están hechos para que se vean bonitos y plasmarlos en un documento y que se esté ahí 4, 5, 6 años, sino más bien deben de ser documentos vivos que deberíamos de revisar cada 3 meses. De repente, si es la primera vez que creamos el mapa, monitorearlo mensualmente, revisar, ajustarlo, actualizarlo. Y posterior a eso, pues ya cada 3 meses, cada 4 meses. Pero yo creo que más allá de 6 meses, ya no sería muy confiable hacer la revisión. Este mapa de acá, que es el mapa nivel 2, yo lo puedo detallar más y convertirlo en lo que pudiera denominar un mapa del proceso nivel 3. Cuando hablamos de mapa de proceso nivel 3 es cuando ya le añadimos información específica que nosotros necesitamos. En esencia, este y este son el mismo, pero este tiene más detalle. En este identifiqué dónde están los problemas. En este caso de acá, en este momento o en este mapa, no necesitamos cuantificar el porcentaje de rendimiento porque para eso usamos otras herramientas. Entonces, en este caso, aquí pudo haber sido defectos, pudo haber sido actividades que me generan valor y que no me generan valor. Puede ser costos, puede ser tiempos, pueden ser distancias. En fin, que puede ser información, siempre y cuando a nosotros nos vaya a servir para poder hacer un plan de acción y mejorar el proceso. En este ejemplo en particular, fueron los defectos los que nosotros necesitábamos identificar, ¿verdad? Y entonces, perdón,
Y entonces, ¿cómo vamos a hacer un mapa de proceso? Esto es así como les decía hace un momento, lo que a mí me ha funcionado y pues es lo que yo les puedo recomendar. Por supuesto que esta no es la verdad absoluta, ni es la única forma de hacerlo, pero es como compartir un poco con ustedes qué es lo que a mí me ha funcionado. Lo primero es planificar el evento, ¿sí? Establecer que se va a hacer un mapa de procesos. Si queremos verlo como un proyecto Kaizen, veámoslo como un proyecto Kaizen. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Porque tenemos que considerar recursos en cuanto al tiempo, personal, y pues si fuera el caso, costos. Es decir, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo van a estar las personas que nos interesa que estén? Si lo vamos a hacer en horas laborales, si lo vamos a hacer en un paro de producción, si lo vamos a hacer en una reunión mensual, si lo vamos a hacer como un workshop, si lo vamos a hacer fuera de horas laborales y tenemos que pagar horas extras, que vamos a darle de refacción, por favor. Tenemos que generar un ambiente que sea ameno, ¿verdad? Porque vamos a hacer un taller de trabajo, entonces a veces las personas las sacamos del área de producción, por ejemplo, y están cansados, les quieren ir a casa y nosotros los estamos reteniendo. Entonces lo mínimo que podemos hacer es hacerlos sentir bien, ¿verdad? Entonces, una gaseosa, una galleta, si nos queremos, perdón, si nos queremos poner un poco eh, más buena onda, compramos una pizza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Debemos de establecer qué métricas o qué otra información nos interesa. Ustedes han oído hasta el cansancio esto que dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Y hay por ahí otro montón de formas de poderlo decir, pero es muy cierto. O sea, yo tengo que medir los procesos de una u otra forma, como les decía, tiempos, cantidad de defectuosos, distancias, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que tener claro qué es lo que vamos a medir de ese proceso, qué métricas o qué información me interesa. Porque si no, hacemos un taller donde es bonito, sacamos a la gente, la tuvimos 5 horas ahí metida, nos ayudaron, y al final hacemos un diagrama de proceso que, pues, está bonito, pero estuvo bonito el taller, pero ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, lo debemos de tener bien claro. Luego, involucrar a un equipo, ¿verdad? Que ya se los venía platicando. ¿Por qué planificar el evento? Porque puede ser que yo necesite hacer, como en este ejemplo que tenemos acá, yo necesito hacer el mapeo de procesos, pero en este caso yo estaba como consultor. Entonces tenía que, a partir tenía que seleccionar quiénes iban a estar en ese equipo para hacer ese mapeo de procesos, ¿sí? Pero teníamos, al momento de planificar, teníamos que seleccionar a quiénes debíamos de seleccionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué características debe tener ese equipo? Multidisciplinario quiere decir de todas las áreas que tengan un fuerte involucramiento con el proceso y multinivel en el sentido de decir, involucrar principalmente a los operadores si es en manufactura o a las personas que hacen las actividades si es en servicios. Yo creo que ese multinivel es así como decir, como dejar dicho entre líneas, tomar en cuenta el nivel operativo, porque, bueno, no sé cómo les ha tocado a ustedes, pero yo he estado muchísimas veces en situaciones, viendo situaciones en las que el jefe quiere resolver el problema y se reúne en su sala con otro jefe, con el jefe de mantenimiento, jefe de producción, jefe de calidad, jefe de logística. Todos platican del problema, hablan de lo que ellos entienden del proceso y ahí hacen las soluciones mágicas y después hacen un plan de trabajo y después se van a su casa y piensan que ahí resolvieron el problema. Entonces, a veces son personas que no están en el lugar de trabajo. Entonces, no podemos confiarle a ellos ese tipo de información. Entonces, involucrar a operadores porque ellos son los que hacen las actividades, ¿sí? Realizar un primer borrador, hacemos un workshop, reunimos a las personas, les explicamos por qué vamos a hacer el mapa de proceso, qué queremos identificar, si problemas, productividad, costos, etcétera. Y hacemos la actividad con lluvia de ideas, como les decía, con post-it, con lápiz, con papel. Yo siempre les digo, dibújenlo en una cartulina, un papel rotafolio. No me interesa si queda bonito o no queda bonito, eso lo vemos hasta el final.
sea, no pretendamos empezar de una vez con este programa, y se me fue el nombre, con vicio, y empezar a armar el diagrama de flujo de proceso, porque se nos va a ir todo el tiempo en ir acomodando los bloquecitos y las flechas en hacer el mapa de proceso. Entonces, hay que hacer un primer borrador o una lluvia de ideas con las personas involucradas. Identificamos lo que necesitamos, desperdicio, problemas, costos, etcétera, etcétera. Y después aquí viene lo interesante, ir al Gemba. Por ahí unos van a decir que es con M, la M en japonés no existe, pero algunos aceptan que sí, otros dicen que para escribirlo en español tendría que ser así. Entonces, en teoría la traducción debería ser esta, pero si ustedes le quieren poner con M o lo quieren poner de otra forma, eso no va a cambiar los hechos de ir al lugar de trabajo. ¿Qué es el Gemba? Gemba es el piso, Gemba es el lugar donde suceden las cosas. Si estamos hablando de una empresa de manufactura, ir al Gemba es a donde se está fabricando la pieza. Si vamos a hablar de un nivel administrativo, ir al Gemba es sentarse a la par del que está haciendo las transacciones, ver cómo las hace, ver qué problemas tiene. Y no se trata de ir a auditar, tampoco se trata de ir a ver qué errores se cometen. Por un lado es conocer realmente el proceso, ¿sí? Y poder entenderlo, preguntarle a la persona por qué lo haces así. O sea, no vengo si hay algún problema no es tuyo, es del proceso en general. Entonces, ese enfoque debemos adoptar cuando vayamos a alguien. Y tenemos que conocer realmente cómo se realizan las actividades. Yo hice mi primer acercamiento, obviamente como lo hice con los expertos, va a ser muy parecido a esto. Pero normalmente se nos olvidan unas etapas, un datito que no colocamos, que fíjate que esta bomba ya no tiene esta conexión, sino ahora viene de acá. Y fíjate que eso antes lo hacíamos, pero ahora ya no lo hacemos. Entonces, empezamos a conocer el proceso y realizamos los ajustes que sean necesarios. Regresamos otra vez al lugar de trabajo, hacemos los cambios, ajustamos el proceso y de último usamos Visio, usamos Minitab Workspace, usamos Lucidchart o cualquier otro que pudiéramos necesitar, ¿verdad? Pero es hasta este punto en el que debemos de realizar. Ya que lo hicimos bonito, entre comillas, entonces ya lo compartimos con los involucrados, lo explicamos, se lo hacemos ver a quienes necesiten conocer muy bien este proceso. Y estos pasos de acá, del 4 al 7, los debemos de estar haciendo de forma continua, ¿verdad? O sea, todo el tiempo tenemos que estar yendo al Gemba, siempre realizando ajustes, siempre actualizarlo en nuestro documento, porque, como les decía, no es un mapa que lo hacemos una vez y lo dejamos 5 años ahí. Es un documento vivo que nos va a servir para conocer nuestros procesos. Entonces, aquí un poquito de algunos ejemplos. Planificar el evento. Aquí tenemos el equipo que iba a participar. Aquí realizamos la lluvia de ideas. Vean que aquí todos están riéndose. ¿Por qué? Esta pizarra fue la que usamos para hacer el ejercicio. Yo les di a ellos, por aquí están los marcadores y por ahí están los post-it. Vean, yo le di a cada uno de ellos unos post-it, les di 8 post-it y les dije, los agarré, se los repartí uno a uno y dije, bueno, el diagrama de proceso lo van a hacer ustedes cuando ustedes conocen el proceso. Entonces, al principio hay como timidez y obviamente esto después de explicarles de toda esta parte, de que entiendan, generar el ambiente de confianza, ya que ellos estén tranquilos. Entonces, el primer valiente fue este señor. Entonces, por eso todos empezaron como a reír de, ah, sí, se animó. Y una vez empieza alguien, el otro ya se acerca a otro y pone un post-it. Y después aparece otro y le dice, fíjate que no, eso es los post-it, recordate que eso no es así, ahora es así. Entonces, viene, agarra, escribe, hace su cambio, agarra su post-it, lo va a colocar y mueve el de su compañero. Y entonces el otro le dice, mira, faltó esto, faltó esto. Entonces, se vuelve una cuestión bien, bien interesante y ellos como protagonistas. Aquí pararon porque ellos empezaron a discutir y no, mira, es aquí, mira, es allá, esto es lo otro. Entonces, ellos mismos, sin darse cuenta, yo no les di capacitación, solo les dije, vayamos poniendo en post-it las etapas en otro color, donde hayan defectos, los que ya queríamos que nos señalaran ellos, y ellos lo fueron construyendo. Al final llegamos a esto en nuestro primer
ayer con nuestro primer borrador. ¿Qué hice yo? Pues le tomé una fotografía y posterior a esto fuimos al Gemba, ¿verdad? Eso no está aquí obviamente. Fuimos al Gemba, hicimos la caminata, conocimos y vean que ahora aquí yo les coloqué en una hoja de 2 colores cada una de las etapas, es decir, cada uno de estos post-it y un poquito más ordenado y detallado lo realizamos acá. Entonces, comienzo aquí, ya no tengo espacio aquí, continúo aquí, ya no tengo espacio aquí, continúo y termino hasta acá. Entonces, ahí ya fuimos identificando dónde estaban los problemas. Nuevamente, cada quien tenía sus post-it, cada quien los iba agregando. Así fue como quedó al final. Y vean qué es lo que venía la última parte. ¿Para qué hacer un mapa de procesos? ¿Sí? ¿Para qué lo queremos hacer? Aquí hay un claro ejemplo. Identificamos dónde estaban los defectos y los colocamos con diferentes colores. ¿Sí? Verde es un tipo, rojo otro y amarillo otro. Y aquí hicimos de una vez un Ishikawa para identificar. De hecho, hicimos 3. Aquí mismo, o sea, hicimos uno, le tomé una foto, lo borramos y hacer el otro, tomar foto, borrar y hacer el otro. Y aquí ellos mismos nos dijeron y nos identificaron cuál era la causa raíz del problema. Y si se dan cuenta, la mayoría estaba en mano de obra, en máquina y en material. En estos de acá ni siquiera nos involucramos. Había ahí una cuestión importante. Obviamente esto es lo que ellos nos señalaron. Aparte del método es lo que nosotros detectamos, ¿verdad? No hay estándares, entonces esto les iba a impactar a ellos. Pero ¿quién hizo esto? Ellos. O sea, mi trabajo es solo explicarles, dirigirlos y luego, pues, esta información de acá, convertirla en esto, ¿sí? Que era el que ya habíamos visto anteriormente. ¿Para qué me sirve todo esto? Pues, simple y sencillamente, para identificar causa raíz, ahí vimos el ejemplo. Y yo ya conozco la causa raíz, entonces puedo hacer soluciones o puedo diseñar soluciones para eliminarlas. Puedo seleccionar de toda la lluvia de ideas que haga, puedo tener 5 o 6, voy a priorizar cuál es la o las 2 o 3 que mejor se ajustan al problema. Hago un plan de implementación, es decir, las pongo en marcha y luego estandarizo los procesos con las nuevas actividades que hay que hacer. Y esto que está acá, si se dan cuenta, son las fases, bueno, dice, son 5 fases: definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿verdad? Y esto se llama metodología DMAIC. Y esta es la metodología más utilizada para Six Sigma. Entonces, en conclusión, ¿para qué vamos a hacer los mapas de proceso? Para identificar problemas y luego seguir esta secuencia de actividades que básicamente se resumen en resolver esos problemas, ¿verdad? Entonces, esto sería básicamente abarcar la parte que quería explicarles, que quería compartirles. Algunas dudas que son muy frecuentes es, ¿será que yo puedo hacer un mapa o yo solito puedo hacer el mapa del proceso y va a ser funcional? No. Lo puedes hacer, pero te va a costar mucho. Lo puedes hacer, pero no va a ser bueno. Lo puedes hacer, pero no va a ser de calidad. Lo puedes hacer, pero lo vas a presentar y a nadie lo va a voltear a ver. Yo realmente conozco varias empresas, he estado en varias empresas donde los mapas del proceso, por ejemplo, del sistema de gestión, solo lo utilizan para cumplir con el sistema de gestión. ¿Sí? Yo les pregunto, miren, ¿y tienen mapeados sus procesos? Sí, ahí están los mapas. Pero yo voy a ver los mapas y esos lo hicieron hace 5 años y después voy a ver el proceso. Voy a hacer el Gemba y digo, ese documento no es de este proceso. No sé si es de otra planta, no sé si es de otro proceso, pero no está reflejando lo que sucede. ¿Por qué? Porque a veces los del sistema de gestión, ellos hacen el mapa y después lo van a imponer. Y eso no nos va a funcionar. ¿Es complicado hacer mapas de procesos? No, claro que no. Si seguimos esa secuencia de actividades que yo les propuse, yo sé que en un alto porcentaje o tienen un alto porcentaje de probabilidad de acertar y que se convierta en algo fácil. Es decir, el problema no es el software, el problema no es el documento. Lo importante es conocer el proceso, pero ojo también con esto. Yo voy a detallar el proceso con lo que yo necesito saber,
no por cumplir o tampoco quiere decir que el mapa de procesos tiene que tener todo identificado. No, va a ser lo que a mí me interesa identificar para después mejorar ese proceso. ¿Y necesito un software específico para hacer mapas de procesos? No. ¿Tienen costos elevados? Algunos no, son gratuitos, limitados obviamente, y algunos otros pueden ser bastante costosos, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esto, si no estoy mal, finalizo. Y pues nosotros en Verity hemos diseñado un programa de certificación en Lean Six Sigma Green Belt, donde lo que buscamos es enseñarles, ¿verdad? A poder realizar este tipo de actividades, el poder encontrar problemas, ¿sí? Que estén dentro de las organizaciones, problemas que sean complejos, problemas que tenemos ahí, pero nunca hemos podido encontrar la causa raíz o el por qué se están dando, ¿sí? Entonces, hemos estado diseñando un programa de certificación, el Lean Six Sigma Green Belt, para que las personas puedan llevar a cabo ese tipo de mejoras dentro de sus empresas. Dentro de los proyectos, el más reciente que tengo, porque lo vi hace como 2 o 3 días otra vez, bueno, abrí el archivo pues y lo revisé, eran en una empresa de alimentos, $98,000 como en 7 meses. Se empezó a realizar como en abril del año pasado, para diciembre se tenían estimado $98,000. Otro que recuerdo también de industria de alimentos eran 12,000 quetzales a la semana, que era como el dato impactante. Por ahí había otro de servicios de mantenimiento de vehículos que teníamos estimado como unos 20,000, 25,000 mensuales durante por lo menos el resto del año. Entonces, realmente sí se pueden hacer muchas mejoras, pero a partir de un enfoque de mejora de procesos que nosotros podamos adoptar, ¿verdad? O sea, lo que queremos aquí es mejorar los procesos, hacerlos más eficientes, hacerlos más productivos, ¿sí? Eliminar todas aquellas actividades que no nos funcionan, identificar dónde están los problemas, ¿verdad? Y pues por eso les hago yo la cordial invitación. Les vamos a mandar vía email toda la información detallada. Pues aquí la más importante. ¿Cuándo iniciamos? Perdón, la modalidad que es virtual. Iniciamos el sábado 15 de mayo. Es de 8 a 1, 8 a 12 y media, alguna que otra sesión de 8 a 12, dependiendo del tema. Y hacemos muchos ejercicios, utilizamos mucho la herramienta Miro. Yo les proporciono plantillas para realizar sus procesos, sus proyectos. Eh, Tiene una duración aproximada de 48, 50 horas, 55 horas, ¿verdad? Obviamente tenemos un espacio de receso. Eh, y también, pues, parte del programa es enseñarles a ustedes o acompañarlos para poder llevar a cabo proyectos de mejora. Es decir, no es solo dar el curso, sino también está en la parte del seguimiento para que ustedes puedan realizar este tipo de proyectos, ¿verdad? También, como nos decía por ahí Bernabé, hoy por la mañana estuvo con nosotros Jörg Rosler. Jörg es uno de los, creo que alrededor en el mundo hay 280, mencionó él, entrenadores acreditados por la Kanban University, que estos son básicamente metodologías o marcos de trabajo ágil. Y también es Scrum Master con mucha experiencia en Latinoamérica, en España, por ejemplo, Venezuela, ha estado mucho en Colombia, desde Argentina, Paraguay, etc. Y él también dicta el curso de Scrum Master, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a enviarles por ahí la información. Quiero pedirles por ahí un par de minutitos, solo quiero, vamos a ver, déjenme ver, quiero hacerles, vamos a ver, no me aquí estamos. Les quiero pasar una encuesta que la van a ver ahora en sus pantallas y pues ahí básicamente les hace una pregunta y tienen 5 posibles respuestas. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué tema les gustaría que tratáramos para, para un segundo webinar? Tenemos por ahí herramientas estadísticas básicas con Excel. Ahí se duplicó, pero es Excel 2016. Las 7 herramientas básicas de la calidad. Mapa de cadena de valor. Software estadístico para la mejora de procesos. O diferencias entre Toyota Production System
Lean Manufacturing y Lean Six Sigma. Entonces, se las mandé ahí. Ahora les aparece a ustedes por si les interesa que hagamos un segundo webinar con alguno de estos temas. Y pues, no he podido concentrarme en el chat. Entonces, ahora lo voy a colocar por acá. Y si alguien tiene alguna duda, pues la puede plantear por chat. Y si la puede plantear activando su micrófono, para mí es un poquito más fácil porque por aquí las letras se me hacen pequeñas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor. Buenas tardes. Con respecto al costo de la certificación del Green Belt del Lean Six Sigma, ¿cuál sería el costo? El costo es de 5,500 quetzales para público abierto y hemos estado manejando el mismo beneficio anterior para los colegiados activos de 5,000 quetzales. Entonces, toda esta información, yo les voy a enviar un brochure donde está ahí toda la información, formas de pago, tenemos 3 pagos con bisacuotas sin ningún recargo. Si pueden hacerlo hasta de 12 o de 10, algo por ahí está el número. Ahí tendríamos que ver algún tipo ver si podemos manejar algún tipo de recargo o no. Y pues tenemos ahí bastantes opciones de pago también. Entonces, les vamos a mandar el brochure con toda la información en un correo para que ustedes la puedan tener ahí a la mano. Entonces, muchas gracias. Creo que fue Juan Pablo, si no estoy mal. Por ahí me dice, vamos a ver, por ahí no se ve la pantalla, ilustración, revisa internet, se observa, resuelto, gracias. Por ahí dice una explicación de Gemba o Gemba. Sí, hay como mucho debate, pero independientemente de la palabra, con que lo hagamos es lo importante. Procesos administrativos, cómo se representan los desperdicios. ¿Sabes qué desperdicios? Puedes ver mucho en procesos administrativos. José Luis Mamani. Esperas. Cuando necesitas que te aprueben una requisición, cuando necesitas que te aprueben una compra de algún servicio o cuando necesitas que te compren algún recurso, cuando, por ejemplo, sobre inventario, cuando, por ejemplo, se le acabó el cartucho a la impresora láser y en lugar de comprar uno que te dura 4 meses, compras 12, ¿sí? Cuando tú tienes tu computadora acá, pero cada vez que quieres imprimir, tienes que salir o en algunos casos tienes que ir al siguiente nivel a recoger las fotocopiadoras. Cuando para poder hacer una solicitud nuevamente, la tiene que aprobar tu jefe, el jefe de tu jefe, el coordinador del área, el gerente de área, el gerente general. También puedes ver ese tipo de desperdicios. Están muy asociados a esperas, muy asociados a distancias que recorren las personas o transportes innecesarios de documentos. Errores, puedes encontrar errores. Yo estuve dando una consultoría para una empresa de la agroindustria. Ellos se dedicaban a la siembra de caña, plátano y banano, creo que era. Entonces, ellos cometían muchísimos errores porque la información que venía de campo hacia la parte administrativa la digitalizaban. Había un departamento de 3 personas digitalizando esa información y había otro departamento de auditoría para revisar que esa información que habían ingresado estas personas estuviera bien y encontraban errores. Entonces, había por ahí un departamento, imagínate un departamento de 3 personas dedicado única y exclusivamente para eso. O sea, eso no debería de ser necesario. Entonces, eso pudiera ser. El diagrama puede empezar de izquierda a derecha en el primer nivel y en el segundo puede ir de derecha a izquierda. Yo no recomiendo porque es más fácil. Nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha y luego abajo de derecha a izquierda. Si tú le pones como mucho cambio de dirección, de izquierda a derecha, luego bajas de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tienes que estar de un lado hacia otro para poder entender. Por ahí alguien se le activó
la cámara, pero ahí vamos a, perdón, compartir pantalla. Listo, entonces vamos a ver qué otras dudas tenían por ahí. Buenas, Yo no una lo consulta. recomiendo. Sí, adelante, Después de esta certificación que van a José. dar ahorita en mayo, van a hacer una, por ejemplo, después de junio. Yo por la fecha no podría en esta, sino hasta después de noviembre. Probablemente entre junio y julio, diría yo. Más o menos, tenemos que evaluar por ahí, yo diría junio, julio, agosto, pero más o menos por esas fechas. Igual nosotros le podemos mandar información. A veces las personas, digamos, nos empiezan ya, o hay varias personas que empiezan a solicitar, entonces puede ser que eso nos ayude a que la fecha sea como más cercana. Correcto, Entonces, con gracias. gusto. Muy Gracias. bien, perfecto, de nada. Dice, vamos a ver, interesante el hecho de involucrar a todos y no solo gerencias, eso es clave, porque si no, te sirven casi que de adorno, no tienen utilidad. Importante cómo se debe realizar un mapa de procesos para que realmente efectivos, centralizar herramientas, perfecto, Kerly, claro, fácil de entender, gracias, Roberto Juan, excelente, muchas gracias. Por ahí ya tengo los resultados, vamos a ver. Excelente webinar, Rodrigo. Excelente, Carlos. Muy bien, gracias. Perfecto. Gracias, mi querido amigo don Eduardo. Vamos a ver, Gemba es bajar a piso, revisar, validar el diagrama. Gemba es el hecho de ir al lugar. Gemba es el lugar donde suceden las cosas. Entonces, Gemba simple y sencillamente es ese lugar. O sea, tenemos que ir al Gemba, por ahí están las caminatas Gemba y trabajo estándar para líderes, que es básicamente ir a conocer ese lugar. Eso quiere decir Gemba. Entonces, validas el proceso, Jürgen, mediante la caminata Gemba. Muy bien, Abel, con gusto. Todo, principio de elección, soy jefe de producción, una planta de fertilizantes. Perfecto, José. Qué bien, qué alegre. Vamos a ver. Rubiansi Pereira, mucho gusto, Rubi. Mucho gusto, Rubiansi. Ya tenemos tiempo de no vernos. Muy bien. Muchísimas gracias, Julia. A las órdenes. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Entonces, con gusto. Y si no es así, pues no sé si Bernabé vamos a tener palabras de salida. Fíjense que 22% votó por herramientas estadísticas básicas y 7 herramientas de la calidad. Software estadístico para la mejora de procesos, todos están muy parejos. Entonces vamos a buscar uno de estos dos. A mí en lo personal me gustaría tal vez las 7 herramientas básicas de la calidad, entonces probablemente, como todos están muy parejos, probablemente vayamos a realizarlo, entonces les vamos a enviar la invitación a ustedes que estuvieron acá con nosotros para que puedan asistir al siguiente. Entonces, muchísimas gracias, Bernabé. Muchísimas gracias, Rodrigo. Excelente. Cerramos con tu saludo, agradeciendo a la administración 2019-2021 de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, al ingeniero Scott, Jonathan Scott, presidente de SEDUCA. Te dejo en la palabra de despedida, Rodrigo. Gusto saludarte. Una buena noche para todos. Muchísimas gracias, Bernabé. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros, con quien ya tenemos ahí más de un año de estar realizando este tipo de actividades. Gracias por el espacio de siempre, por la confianza y pues principalmente a ustedes que se tomaron el tiempo y el espacio un sábado a las 6 de la tarde para poder estar compartiendo aquí con nosotros. Entonces, les agradezco mucho. Por favor, cuídense todos. Estamos aún susceptibles a la pandemia, entonces, por favor, cuidémonos mucho. Un fuerte abrazo para todos. Y para finalizar, me gustaría que pudieran activar su cámara quienes desean. Así tomamos una captura y se las compartimos vía correo para que la tengan por ahí ustedes como un grato recuerdo.
Muy bien, muchas gracias por ahí. Vamos a ver. Quiero ver si puedo identificar alguna cara conocida. Uy, son varios ustedes. Ahí está María Velázquez. ¿Cómo estás? Vamos a ver por ahí. ¿Quién más se integra? Listo, entonces, don Eduardo, qué gran gusto. Igualmente, Eduardo, Rodrigo, un abrazo. muchas gracias. Eduardo Pineda me dio una oportunidad laboral donde yo creo que fue cuando empecé a incorporarme ya así en el mercado laboral. Entonces, don Eduardo me dio esa oportunidad. Siempre voy a estar agradecido y qué gran gusto, don Eduardo. Muy bien. Entonces, tomamos captura en 3, 2, 1. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de Cuídense. semana, gracias. Adiós. Mucho Gracias. gusto. Muchas gracias, feliz noche. Todos Gracias. cuídense.